¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de la confusión del mundo? ¿Has buscado respuestas en todas partes solo para encontrarte aún más desconcertado? En nuestra vida cotidiana, la búsqueda de sabiduría es algo constante, algo que todos anhelamos, incluso sin darnos cuenta. Pero ¿dónde realmente encontramos la sabiduría que tanto necesitamos? ¿En las enseñanzas del mundo o en algo más profundo, algo más eterno? La sabiduría divina, aquella que proviene de Dios, no es simplemente un conocimiento que adquirimos a lo largo del tiempo. No es solo información que podemos aprender en libros o cursos. Es algo mucho más profundo. Es una guía espiritual que trasciende nuestra comprensión humana, que toca lo más profundo de nuestro ser. Es la llave para alcanzar la paz interna, la paz que solo Dios puede ofrecernos. Y hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a detenerte en medio de la vorágine de tu vida diaria y a reflexionar sobre el significado profundo de la sabiduría divina. Porque la verdadera sabiduría no está en la acumulación de hechos o en la validación externa, sino en la conexión con el corazón de Dios. La sabiduría divina es la única que puede traer paz a nuestra alma, la única que nos permite caminar en equilibrio, incluso en medio de las dificultades. Así que, si estás buscando respuestas, si estás buscando una vida más plena, más centrada, te invito a quedarte en este espacio. Vamos a explorar juntos cómo la sabiduría que proviene de Dios es la clave para vivir una vida auténtica, llena de propósito, esperanza y paz. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar tus pensamientos abajo. Este espacio está diseñado para ayudar a aquellos que buscan sanar, crecer y encontrar una conexión más profunda con Dios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos mensajes de esperanza y sabiduría. Y al hacerlo, no solo estás ayudando al canal, sino también contribuyendo a que más personas encuentren esta paz divina. Gracias por ser parte de esta comunidad. En un mundo donde todo parece tan incierto y efímero, muchas veces nos encontramos buscando la paz en lugares equivocados. Queremos la paz que nos den las circunstancias, las validaciones externas o incluso las conquistas personales. Pero, ¿realmente encontramos paz en estas cosas? Tal vez por un momento, sí. Pero esa paz es superficial. Es una paz que desaparece cuando las dificultades llegan, una paz que no puede sostenerse por sí misma. La verdadera paz no depende de lo que el mundo pueda ofrecernos, ni de lo que poseemos, ni de cuán exitosos o valiosos nos consideremos a los ojos de los demás. La paz verdadera, la paz que transforma y permanece, solo se encuentra en la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría divina es diferente de cualquier conocimiento terrenal. No es una cuestión de acumular hechos o información, ni siquiera de saber lo que el mundo quiere que sepamos. La sabiduría de Dios nos da algo mucho más profundo, una comprensión de la vida que nos conecta con lo eterno, con lo que realmente importa. Nos ayuda a ver el mundo, nuestras vidas y nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. Es en esta sabiduría donde encontramos la paz interna, esa paz que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de estar alineados con la voluntad divina. Cuando caminamos según su sabiduría, descubrimos que nuestra vida se ajusta a un propósito mayor, un propósito que no depende de nuestras propias fuerzas o logros, sino de su amor y dirección. Piensa en aquellos momentos en los que te has sentido completamente en paz, incluso cuando el mundo a tu alrededor se desmoronaba. Esas son las veces cuando, aunque no lo reconozcamos, la sabiduría divina se ha manifestado en nuestras vidas. Nos da la capacidad de ver más allá de la tormenta, de encontrar tranquilidad en medio del caos, porque la verdadera paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios tiene el control. Si alguna vez te has sentido desbordado por la vida, te invito a considerar una simple verdad.
La sabiduría que Dios ofrece no solo ilumina nuestra mente, sino que calma nuestra alma. Nos da una paz que el mundo no puede dar, una paz que permanece en los momentos más oscuros. Si estás resonando con esta verdad, quiero invitarte a profundizar aún más en este camino. Te animo a suscribirte al canal, si no lo has hecho, para que puedas seguir aprendiendo sobre la sabiduría que transforma vidas de una manera práctica y profunda. Tu apoyo es una manera de extender esta invitación a más personas, para que todos puedan descubrir esa paz divina. Sigamos adelante, porque aún hay más que explorar sobre cómo esta sabiduría divina puede cambiar tu vida y te llevará a una paz que va mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Todos nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, sentimos una necesidad de algo más, algo que el mundo no puede satisfacer por completo. Este anhelo de sabiduría, de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, no es meramente intelectual. Es un deseo profundo del alma, un anhelo que nos impulsa a buscar significado, propósito y conexión. Vivimos en una era en la que el conocimiento está al alcance de nuestras manos. Solo basta con un clic para acceder a cualquier información, para leer las opiniones de expertos o para escuchar las voces de quienes parecen tener todas las respuestas. Pero en medio de toda esta abundancia de información, la pregunta persiste: ¿estamos encontrando realmente lo que buscamos? ¿Estamos hallando la sabiduría que llena nuestros vacíos, que calma nuestra ansiedad y que nos guía en el camino correcto? Este anhelo de sabiduría es algo mucho más grande que nuestra sed de conocimiento. Es un anhelo de conexión, de relación con el Creador. En el fondo, lo que realmente buscamos es conocer a Dios más profundamente, entender su propósito para nuestras vidas y vivir de acuerdo con su voluntad. Esta sabiduría, que solo proviene de Él, nos transforma, nos purifica y nos da la capacidad de vivir con propósito y dirección, aún en medio de las incertidumbres de la vida. Cuando buscamos sabiduría, estamos buscando una manera de entender el dolor, el sufrimiento y las pruebas que enfrentamos. Queremos respuestas a las preguntas que surgen en los momentos más oscuros de nuestra existencia, pero en lugar de encontrar respuestas simples, Dios nos ofrece algo mucho más profundo, una relación con Él que da sentido a todo lo demás. La sabiduría de Dios no es un conjunto de respuestas fáciles, sino una invitación a caminar con Él en cada paso, confiando en que Él nos guiará. Es por eso que, en nuestra búsqueda, no debemos dejarnos llevar por la falsa sabiduría del mundo que promete tener todas las respuestas, pero que deja el alma vacía. La verdadera sabiduría es el regalo de Dios. Un regalo que se da a aquellos que buscan sinceramente conocerlo a Él, que desean ser transformados por su amor y que están dispuestos a caminar en humildad y obediencia. Si al escuchar estas palabras algo resuena en tu corazón, quiero invitarte a seguir buscando esa sabiduría divina. Si te ha tocado en lo más profundo, te animo a que te suscribas al canal, para que podamos seguir juntos en este viaje de descubrimiento y transformación. Tu apoyo no solo fortalece este canal, sino que también extiende esta invitación a otros que puedan estar buscando lo mismo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que llena el alma. C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XX, escribió profundamente sobre la sabiduría. Para él, la sabiduría no se trataba simplemente de acumular conocimiento o de tener todas las respuestas correctas. Lewis entendía que la verdadera sabiduría era algo mucho más profundo, una transformación interna que nos acerca más a Dios. En uno de sus escritos, Lewis mencionó que la sabiduría, como el amor, solo se encuentra cuando nos rendimos completamente al poder de Dios. Esta rendición no es un acto de debilidad, sino de confianza plena. Es cuando dejamos de confiar en nuestra propia comprensión y nos abrimos a la sabiduría divina, esa que solo Dios puede ofrecer. Es interesante cómo, en su vida y obra,
Lewis ilustró esta verdad. Él hablaba de un conocimiento que no se puede medir con las herramientas del mundo, ni con el razonamiento humano. La verdadera sabiduría es un don que Dios da a aquellos que están dispuestos a dejarse transformar, que están dispuestos a dejar de lado su orgullo y buscar la verdad en humildad. Y esta sabiduría no solo cambia la mente, cambia el corazón. No solo nos hace más inteligentes, nos hace más humanos, más compasivos, más cercanos a la voluntad de Dios. Lewis también nos recuerda que la sabiduría divina no está reservada para unos pocos. No es un conocimiento exclusivo ni algo que se pueda ganar a través del esfuerzo humano solo. La sabiduría de Dios está disponible para todos, pero requiere de una entrega sincera, de un deseo genuino de ser transformados por su amor y su dirección. Es un proceso continuo, una jornada de humildad y obediencia que nos lleva paso a paso hacia una comprensión más profunda de Dios y de su propósito para nuestras vidas. El gran error que muchos cometemos es pensar que la sabiduría se trata solo de respuestas claras y definidas. Pero la sabiduría que proviene de Dios a menudo nos llama a vivir en lo desconocido, a confiar sin tener todas las respuestas. Nos lleva a un lugar donde podemos descansar, sabiendo que Él tiene el control, aunque no siempre entendamos el camino que Él nos invita a seguir. Si este enfoque de la sabiduría te resuena, si sientes en tu corazón que este tipo de sabiduría es la que realmente buscas, te invito a profundizar más. Suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje juntos, descubriendo cómo la sabiduría divina puede transformar nuestras vidas. Al hacerlo, estás ayudando a otros a descubrir este camino de paz y transformación que solo Dios puede ofrecer. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a pensar que la sabiduría es algo que se alcanza, un objetivo final que podemos marcar en una lista de logros. Nos enseñan que si estudiamos lo suficiente o alcanzamos cierto nivel de éxito, llegaremos a la sabiduría. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios no es un destino que alcanzamos de una vez por todas, sino un camino continuo, una forma de vida que se despliega día tras día. La sabiduría divina no se trata de conocer todas las respuestas o de alcanzar un estado de perfección. Se trata de un proceso constante de caminar junto a Dios, de vivir en humildad y obediencia a su voluntad. Es un camino que se toma paso a paso, con momentos de crecimiento, de duda, de fe y de transformación. Y lo maravilloso de este camino es que nunca estamos completamente ahí. Nunca llegamos a un punto donde podamos decir, ya lo sé todo. La sabiduría divina es un viaje de toda la vida. En el caminar con Dios, a veces nos encontramos con obstáculos, dudas y momentos de prueba. Pero incluso en esos momentos difíciles, la sabiduría divina nos guía. Nos recuerda que la vida no es un problema que resolver, sino un proceso de transformación que nos lleva a parecernos más a Cristo. Y en ese caminar aprendemos a vivir con más paz, más humildad y con una fe más profunda. La sabiduría que Dios nos ofrece nos invita a rendirnos, no solo en los momentos de paz, sino también cuando todo parece desmoronarse. Nos llama a confiar en su voluntad, incluso cuando no entendemos el porqué de lo que estamos viviendo. Y es en esa confianza donde encontramos la verdadera sabiduría, porque descubrimos que la sabiduría no se trata de saber todo, sino de confiar en aquel que lo sabe todo. Este camino de sabiduría no es fácil, pero es profundamente transformador. Nos cambia desde adentro, nos enseña a ser humildes, a servir a los demás, a vivir con un corazón dispuesto a escuchar y aprender de Dios. Nos lleva a una vida de obediencia, no porque sea una carga, sino porque sabemos que en su voluntad encontramos la verdadera libertad. Si esta visión de sabiduría resuena en tu corazón, te animo a seguir caminando con nosotros. Suscríbete al canal
y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Juntos podemos aprender a vivir con la sabiduría que solo Dios puede darnos, un camino que nos transformará profundamente. Tu apoyo es valioso, no solo para el canal, sino para todos aquellos que buscan encontrar la paz y la sabiduría divina en sus vidas. La sabiduría divina es más que un concepto abstracto o una idea filosófica. Es el principio que debe guiar cada paso que damos en nuestra vida. Es la base sobre la cual construimos nuestra existencia, las decisiones que tomamos, las relaciones que cultivamos, los desafíos que enfrentamos. La sabiduría de Dios no es solo algo que buscamos en momentos de crisis o necesidad, sino que debe ser el principio fundamental de todo lo que somos y hacemos. El Salmo 111:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Este versículo nos muestra que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de Dios como el centro de nuestra vida. El temor del Señor no significa tener miedo de Él, sino reconocer su grandeza, su soberanía y su amor. Es una actitud de humildad, de reverencia y de obediencia hacia Dios, sabiendo que sin Él nada tiene sentido. Cuando entendemos que Dios es la fuente de toda sabiduría, nos alineamos con su voluntad y comenzamos a ver la vida con los ojos de su sabiduría. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece respuestas rápidas y soluciones superficiales. Nos dicen que la sabiduría está en tener éxito, en ser reconocidos, en alcanzar metas materiales. Pero el mundo ha distorsionado el concepto de sabiduría. La verdadera sabiduría no se trata de acumular logros externos, sino de vivir de acuerdo con los principios divinos. Se trata de tomar decisiones sabias, no por conveniencia, sino por alineación con la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esto, nuestras vidas se llenan de propósito, de paz y de satisfacción verdadera. Sin embargo, muchas veces caemos en la trampa de buscar sabiduría en los lugares equivocados. El mundo nos ofrece una sabiduría que no nos conduce a la paz, sino a la ansiedad. Buscamos validación externa, éxito material, poder, pero estas cosas nunca nos llenan de manera duradera. La sabiduría humana busca resultados inmediatos, pero la sabiduría divina tiene como objetivo la transformación interna, esa que nos hace más semejantes a Cristo. La verdadera sabiduría se refleja en nuestras decisiones cotidianas, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las pruebas de la vida, en cómo vivimos cada día. La sabiduría divina nos enseña a vivir con un corazón humilde, dispuesto a escuchar la voz de Dios en todo momento. Nos enseña a tomar decisiones que honren a Dios y que nos lleven a una vida plena, una vida llena de significado, más allá de los logros terrenales. Te invito a reflexionar sobre esto en tu vida diaria. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Estás buscando la sabiduría divina o las soluciones rápidas del mundo? La sabiduría que Dios nos ofrece es una guía segura, un principio que nunca falla y que siempre nos llevará hacia lo mejor. Si estás dispuesto a caminar en este camino de sabiduría, te animo a suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad que busca vivir según los principios de Dios. Al hacerlo, no solo estás ayudando a este espacio a crecer, sino que estás extendiendo esta invitación a más personas que, al igual que tú, buscan encontrar la sabiduría verdadera. En el mundo en que vivimos, nos encontramos constantemente rodeados por dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría divina. Aunque ambas pueden parecer similares a primera vista, hay una diferencia fundamental entre ellas que es crucial para nuestra vida espiritual. Mientras que la sabiduría humana se basa en la experiencia, el conocimiento y la lógica, la sabiduría divina proviene de Dios y está basada en su voluntad perfecta y eterna. La sabiduría humana, aunque útil en muchos aspectos, es limitada.
está influenciada por nuestras propias limitaciones, nuestra visión parcial de la vida y nuestras emociones. No importa cuán sabias o inteligentes sean las personas que la aplican, siempre estará marcada por las imperfecciones del ser humano. Muchas veces la sabiduría humana se enfoca en soluciones inmediatas, en lo práctico, en lo tangible, buscando resultados rápidos. Pero, en su mayoría, no tiene la capacidad de abordar las profundas cuestiones del alma, ni puede ofrecernos una paz duradera. Por otro lado, la sabiduría divina trasciende nuestras limitaciones. Es infinita, perfecta y eterna. Es una sabiduría que no busca el beneficio personal ni el éxito inmediato, sino la transformación profunda del corazón. Nos enseña a vivir con humildad, amor y servicio, más allá de las expectativas del mundo. La sabiduría divina no se basa en la acumulación de información, sino en la disposición a someter nuestra vida a la voluntad de Dios. La sabiduría humana tiende a valorar la independencia y el poder personal. Nos impulsa a depender de nuestras propias fuerzas y habilidades. Pero la sabiduría divina nos invita a depender de Dios, a reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de Él. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no radica en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra rendición total a la voluntad divina. Es fácil caer en la trampa de pensar que la sabiduría humana es suficiente, que con nuestro conocimiento y nuestras habilidades podemos manejar todas las situaciones. Pero el Evangelio nos enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios y que necesitamos su guía en cada paso de nuestra vida. Jesús mismo, a lo largo de su vida, mostró una sabiduría que desafiaba las expectativas humanas. Él no acumuló riquezas, ni poder, ni fama, pero vivió en completa obediencia a la voluntad del Padre. La verdadera sabiduría, según la perspectiva divina, se encuentra en el servicio, en la humildad, en el sacrificio por los demás, tal como lo ejemplificó Cristo al lavar los pies de sus discípulos. Es importante recordar que la sabiduría divina no siempre se ajusta a nuestros estándares humanos. A veces, Dios nos llama a tomar decisiones que no tienen sentido desde una perspectiva mundana, pero que están perfectamente alineadas con su propósito. La sabiduría divina no es siempre inmediata ni fácil de comprender, pero siempre es el camino hacia la paz verdadera y la transformación interior. Al reflexionar sobre esto, es posible que nos demos cuenta de cuántas veces hemos confiado en nuestra propia sabiduría humana y nos hemos alejado de la dirección divina. Es un recordatorio de que necesitamos la sabiduría de Dios en cada aspecto de nuestra vida y que solo Él puede guiarnos hacia una vida plena, llena de paz y propósito. Si este mensaje resuena contigo, te invito a seguir profundizando en la sabiduría divina. Si no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora. Al hacerlo, estarás contribuyendo a que más personas puedan encontrar esta sabiduría transformadora. No estás solo en este camino y juntos podemos seguir creciendo y aprendiendo a vivir bajo la guía de la sabiduría divina. Ser sabio no se trata de saber mucho o tener todas las respuestas, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de aprender a caminar cada día en su luz y su dirección. La sabiduría, según la palabra de Dios, no es algo que se alcanza de un solo golpe, sino un proceso continuo de rendición y transformación. Es una sabiduría que se vive, que se aplica en cada decisión, en cada relación, en cada momento. La sabiduría práctica, según la Escritura, se refleja en cómo vivimos el día a día. El libro de Proverbios está lleno de consejos sobre cómo vivir sabiamente. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero el necio de labios caerá. Proverbios 10:8. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría no se trata de acumular conocimientos, sino de vivir de acuerdo con los principios divinos. La sabiduría cristiana es práctica.
no se queda solo en palabras o teorías, sino que se traduce en acciones concretas que reflejan el amor y la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más claros de sabiduría práctica en la Biblia es el rey Salomón. Cuando Dios le ofreció lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni una larga vida, sino sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Primera Reyes 3:9. Y Dios le concedió esa sabiduría porque Salomón no buscaba su propio beneficio, sino lo que era mejor para el pueblo de Dios. La sabiduría, entonces, no es un medio para alcanzar nuestros propios fines egoístas, sino una herramienta para vivir y servir de acuerdo con el corazón de Dios. Esta sabiduría práctica también implica un sacrificio personal. El teólogo John Stott señala que la verdadera sabiduría cristiana lleva a un sacrificio, una disposición para poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En el cristianismo, la sabiduría no se trata de acumular para uno mismo, sino de dar, de servir, de vivir para los demás. Jesús lo demostró al dar su vida en sacrificio por nosotros, y Él nos llama a seguir su ejemplo. El que quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor. Mateo 20:26. La sabiduría de Dios, entonces, nos lleva a vivir en humildad, en sacrificio y en servicio. Nos enseña a poner a Dios en primer lugar y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La sabiduría práctica es aquella que se manifiesta en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos nuestras dificultades, en cómo manejamos nuestras relaciones. No es solo un conocimiento abstracto, sino una forma de vida diaria. A lo largo de nuestra vida, Dios nos ofrece sabiduría, pero para recibirla debemos estar dispuestos a rendirnos a su voluntad. La sabiduría no llega a los que confían solo en su propio entendimiento, sino a aquellos que buscan sinceramente su guía y están dispuestos a actuar según sus principios. Cada día es una oportunidad para vivir sabiamente, para poner en práctica los principios divinos que nos guían. Si deseas vivir de acuerdo con esta sabiduría divina, es importante no solo entenderla, sino vivirla. Y para eso, te invito a seguir explorando estos principios junto a nosotros. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora para seguir aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios en tu vida cotidiana. Al hacerlo, estarás dando un paso más hacia una vida plena y transformada. A menudo pensamos en la sabiduría como algo que se aplica en los momentos tranquilos de la vida, cuando todo está en orden. Pero la verdadera sabiduría divina se revela especialmente en los momentos de prueba, en los tiempos de dificultad, cuando la vida parece desmoronarse y las respuestas no llegan con facilidad. Es en estos momentos cuando la sabiduría de Dios se convierte en nuestra mayor fortaleza. Santiago 1:5 nos recuerda: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esta es una promesa poderosa. Dios está dispuesto a darnos sabiduría en los momentos en que más la necesitamos, especialmente cuando las pruebas parecen abrumarnos. Sin embargo, la sabiduría que Él nos da no siempre es la solución inmediata que esperábamos. A veces, lo que necesitamos es simplemente la capacidad de ver la situación desde su perspectiva, la paciencia para esperar en su tiempo perfecto y la fortaleza para confiar en su plan. Es fácil, en tiempos de prueba, querer una solución rápida. Queremos salir de la dificultad lo más rápido posible. Buscamos respuestas inmediatas en nuestras propias fuerzas, o incluso nos apresuramos a buscar consuelo en el mundo, en cosas temporales que nos dan alivio momentáneo. Pero la sabiduría divina no nos lleva por el camino de las soluciones rápidas. Nos enseña a ser pacientes, a esperar en el Señor, a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos el porqué de lo que estamos viviendo.
La sabiduría divina nos enseña a depender completamente de Dios, a reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes, pero que su gracia es más que suficiente. En medio de las pruebas, nos invita a caminar con Él, a confiar en que Él está usando incluso nuestras dificultades para transformarnos y acercarnos más a su propósito. La sabiduría de Dios no nos promete una vida sin pruebas, pero sí nos da la capacidad de enfrentarlas con una fe firme, con paz en el corazón y con la certeza de que Él está con nosotros en todo momento. Recuerdo que en los momentos más difíciles de mi vida, la sabiduría divina no siempre trajo respuestas rápidas o soluciones inmediatas, pero sí me dio algo mucho más profundo, una paz inexplicable y una comprensión de que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, Dios tiene el control. En esos momentos, la sabiduría de Dios se convirtió en un refugio seguro, un ancla en medio de la tormenta. Nos enseña a ver el sufrimiento no como una carga que nos destruye, sino como una oportunidad para depender más plenamente de Él y para ser transformados a su imagen. Es importante no caer en el error de buscar soluciones rápidas, en lugar de buscar la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría divina nos llama a confiar, a esperar, a ser transformados por la prueba, no a evadirla, porque es en las dificultades cuando Dios más profundamente trabaja en nosotros, cuando nos muestra su fidelidad y su amor inquebrantable. Si esta reflexión te está tocando, si sientes que estás en medio de una prueba y necesitas esa sabiduría que solo Dios puede dar, quiero animarte a que te acerques a Él. Pídele la sabiduría que te fortalezca en tu lucha y te guíe hacia la paz. Y, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, para que sigas aprendiendo y creciendo en la sabiduría que solo Dios puede darnos. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esta misma paz en medio de sus propias pruebas. La sabiduría divina, a diferencia de la sabiduría humana, no se encuentra en la autosuficiencia ni en la exaltación del ego. Al contrario, la verdadera sabiduría comienza y se nutre en la humildad. La humildad es la clave para recibir la sabiduría de Dios. Porque solo cuando nos reconocemos pequeños ante Él, solo cuando admitimos nuestra dependencia de su gracia, podemos realmente ser transformados por su sabiduría. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la sabiduría es un don que solo se da a los humildes de corazón. Cuando estamos llenos de orgullo y autosuficiencia, no podemos recibir la sabiduría que Dios quiere darnos. El orgullo nos ciega, nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos ayuda ni guía. Pero la sabiduría divina solo puede entrar en un corazón humilde, dispuesto a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios en cada momento. La sabiduría de Dios no se trata de conocimiento, poder o reconocimiento. Se trata de vivir con un corazón humilde, de servir a los demás, de poner sus necesidades por encima de las nuestras, tal como lo hizo Cristo. Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos mostró la verdadera sabiduría al vivir una vida de sacrificio y servicio. Él, que era el más sabio de todos, se despojó de su gloria para servir a los demás, incluso lavando los pies de sus discípulos, un acto que en ese tiempo era reservado solo para los siervos más humildes. La sabiduría divina, entonces, no nos lleva a buscar el poder o el reconocimiento, sino a vivir en humildad, a reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. La verdadera sabiduría nos enseña a servir, a amar sin esperar nada a cambio, a poner el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Esta es la sabiduría que Jesús vivió y que Él nos invita a seguir. La sabiduría no está en la acumulación de riquezas ni en la búsqueda de estatus, sino en la capacidad de renunciar a nuestro ego y vivir para el bien de los demás.
La metáfora bíblica de la sabiduría como un manantial de vida es poderosa. En Proverbios 13:14 leemos: el manantial de la sabiduría es un árbol de vida. La sabiduría que viene de Dios es como un manantial constante que fluye, ofreciendo vida a todos los que se acercan a Él con un corazón dispuesto. Pero solo aquellos que están dispuestos a escuchar, a aprender, a vivir con humildad, pueden recibir de ese manantial. La sabiduría divina no se acoge por méritos personales, sino por la disposición a ser transformados, a dejar atrás el orgullo y la autosuficiencia. El camino hacia la sabiduría divina, entonces, es un camino de humildad. Nos invita a dejar de lado nuestras propias pretensiones y a reconocer que solo Dios tiene la verdadera sabiduría. Cuando nos humillamos ante Él, cuando estamos dispuestos a aprender y a servir, nos abrimos a su dirección y su sabiduría. Y es esta sabiduría la que nos transforma, nos purifica y nos acerca más a la imagen de Cristo. Si este mensaje de humildad te está tocando, si sientes que has estado buscando sabiduría por tus propios medios, te invito a tomar un momento para reflexionar sobre cómo puedes vivir en mayor humildad, reconociendo tu necesidad de la sabiduría de Dios. Y si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. Tu suscripción no solo ayuda a que más personas encuentren este camino hacia la sabiduría divina, sino que también te conecta con una comunidad que está buscando crecer y vivir según la voluntad de Dios. La sabiduría divina no es solo un conocimiento abstracto o una serie de principios para aplicar en la vida. Es el camino que nos lleva a la verdadera plenitud, la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Jesús mismo es la personificación de la sabiduría divina. Él es la sabiduría que nos salva, que nos transforma y que nos guía hacia una vida de propósito y paz. Recibimos la sabiduría de Dios cuando nos abrimos a Cristo, cuando permitimos que su vida, su enseñanza y su ejemplo se conviertan en el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. No es suficiente con tener una comprensión intelectual de las Escrituras o los principios divinos. La verdadera sabiduría se vive en la relación diaria con Cristo, en la obediencia a su palabra y en la entrega total de nuestro corazón a su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto nos muestra que la sabiduría de Dios no es algo separado de la vida de Cristo, sino que es inherente a su ser. Solo en Él encontramos la verdadera sabiduría, la sabiduría que transforma, que da vida y que nos lleva a la verdadera paz interior. Esta sabiduría no solo cambia nuestra mente, sino que transforma todo nuestro ser. La sabiduría divina, cuando la recibimos a través de Cristo, no solo nos enseña a tomar mejores decisiones, sino que nos moldea a la imagen de Dios. Nos da un nuevo corazón, una nueva perspectiva de la vida, una nueva forma de ver las relaciones, el sufrimiento, el amor y el propósito. La sabiduría que viene de Dios es más que saber lo que es correcto. Es vivir una vida alineada con su voluntad, confiando en que Él es el camino, la verdad y la vida. Los santos y mártires, a lo largo de la historia, han encontrado esta sabiduría al rendirse completamente a Dios, al vivir una vida de renuncia, sacrificio y obediencia. San Francisco de Asís, por ejemplo, renunció a todas sus posesiones y a su posición social para seguir el ejemplo de Cristo. Y en ese acto de humildad y entrega encontró una paz profunda que el mundo no podía ofrecer. Este es el tipo de sabiduría que Dios nos invita a buscar, una sabiduría que no está basada en el éxito o la riqueza material, sino en la relación con Él y en el servicio a los demás. La sabiduría divina es un camino hacia la plenitud, pero esta plenitud solo se alcanza a través de la transformación que Cristo obra en nosotros.
Cuando vivimos según su sabiduría, nuestra vida se llena de propósito, de amor y de paz, porque estamos alineados con el propósito eterno de Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él y para los demás. Y esta vida de sabiduría es la que nos lleva a la verdadera libertad, la libertad que solo Cristo puede darnos. Al final, la sabiduría divina es una invitación a vivir en relación con Dios, a caminar con Él cada día, a vivir según su voluntad y a reflejar su amor y sabiduría en nuestras vidas. Es un llamado a una vida de transformación interior, que nos lleva a la verdadera plenitud que solo se encuentra en Cristo. Como dijo San Agustín, la sabiduría comienza con el temor de Dios y termina con el amor a Dios. Es un viaje continuo, pero uno que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la confusión a la paz. Si sientes que este llamado a vivir en la sabiduría divina resuena en tu corazón, te animo a que reflexiones sobre cómo estás viviendo tu vida hoy. ¿Estás buscando la sabiduría de Dios cada día? ¿Estás dispuesto a caminar en humildad y obediencia, siguiendo el ejemplo de Cristo? La sabiduría divina te invita a vivir una vida plena, transformada y llena de propósito. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Al unirte a esta comunidad, no solo creces en sabiduría, sino que también ayudas a que más personas encuentren el camino hacia Cristo, el único que puede darnos la verdadera sabiduría y la verdadera paz.